Bien, vamos a continuar nuestra entrevista. Ahora se encuentra con nosotros William Roballo. Él es técnico de la Dirección de Gestión de Patrimonio del GAT Municipal de Riobamba. William, bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días con todos los oyentes. Una mañana muy fría, pero muy interesante para tocar un tema que ha estado en boga en estos últimos tiempos. Bueno, primero, cuéntame, ¿cuál es tu cargo dentro de la dirección? ¿Qué haces? Claro que sí. Yo soy el arqueólogo de la Dirección de Gestión de Patrimonio Cultural de aquí del municipio de Riobamba. Pues básicamente me dedico al tema de la protección, control de las áreas patrimoniales arqueológicas. Pertenezco al subproceso de investigación. ¿Qué hace un arqueólogo? Eso es muy interesante. ¿Qué hacemos nosotros los arqueólogos? Somos como una especie de puente entre el pasado y el presente. Yeah. De tal manera que nosotros aportamos a la sociedad con temas de investigación. De tal manera que somos como una especie de detectives para entender, comprender a las sociedades del pasado. ¿Andan buscando entierros, tesoros o qué? Exactamente. Lo que nosotros los arqueólogos buscamos es prácticamente los vestigios materiales de estas sociedades. Entonces, entre estos vestigios materiales nosotros podemos encontrar efectivamente los entierros, porque las sociedades del pasado también tenían sus lugares, ¿no?, para los cementerios, restos de casas, restos de espacios domésticos, por ejemplo, fogones, pisos de vivienda, entre otros, ¿no? Inclusive escenas de guerra, que es algo muy interesante también. Ah, interesante. Sí. Bueno, cuando uno escucha arqueólogos se le viene Indiana Jones inmediatamente, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, de hecho es algo muy curioso porque cuando yo entré a estudiar arqueología, la mayor parte de mis compañeros tenían este como símbolo, este paradigma que era Indiana Jones, ¿no? Precisamente por el tema de las aventuras, el develar estas cuestiones y demás, ¿no? Claro, ¿no? Pero ya cuando uno se inmiscuye en la carrera, lo único que queda de Indiana Jones es solo lo que uno va al campo, las exploraciones. ¿Y el vestidito tampoco? ¿Cuál? La vestimenta de Indiana Jones. No, claro, eso sí. Menos el látigo. Eso nomás es lo que ya no ocupamos. Bueno, estoy también con Juan Carlos él está desde exteriores. No sé si tienes inquietudes para que te escuche William. William, buenos días. Gracias por estar en la de Riobamba. A la distancia, hermano, porque el frío está horroroso acá en la ciudad. Qué chévere. Y yo sí decía eso, ¿no? ¿Quién no se habrá inspirado, especialmente cuando éramos niños en los años 90, en Indiana Jones, que era todo un personaje, y hasta ahora han salido algunas películas? ¿Cuál es el trabajo que ahora están haciendo actualmente? William, bienvenido nuevamente, por cierto. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo actualmente en esto, en conjugar el pasado con lo nuevo, en saber que es fundamental como parte de la cultura también en lo que tiene que ver con la arqueología? No sé si me escucharon o no. Hola. Ya, muy buenos días, Juan Carlos. Claro que sí escuchamos tu inquietud. Bueno, un saludo cordial. Y precisamente, claro, como tú mencionas, definitivamente Indiana Jones fue parte, ¿no?, de alimentar esta cultura por la arqueología, precisamente en los 80s, en los 90s, en los 2000 y obviamente en las generaciones que vimos de estas películas producto de esta época, ¿no? Entonces es muy interesante porque dentro de esta película nosotros podemos identificar varios rasgos muy interesantes, ¿no?, acerca del tema de la arqueología, de esta pasión, ¿no?, por descubrir y develar el tema de los tesoros, llamémoslo así, entre comillas, antiguos. Entonces, bueno, como justamente había mencionado en la introducción, Indiana Jones fue un personaje que nos motivó, ¿no?, a muchos al tema de esta pasión por la cultura del pasado. Ahora bien, con respecto al tema de mi labor aquí en Riobamba, pues básicamente lo que ahorita se está haciendo es, en principio, poner en valor el tema de los sitios arqueológicos que tenemos aquí en Riobamba. Como justamente había mencionado, somos un puente de conexión entre el pasado y el presente. Entonces, ahorita básicamente tenemos el sitio arqueológico Macají, como había sido tema de discusión, un tema muy importante, ¿no?, para hablar, y es que Macají es un sitio el más importante, diría yo, de la Sierra Centro del Ecuador, no solo de Riobamba. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos, en resumen, una ciudad Puruá.
Es muy interesante porque justamente el tema del manejo, el tema de la puesta en valor de este sitio arqueológico de Riobamba, pues nos puede ayudar mucho, ¿no? Como ciudad y sobre todo a fortalecer estas bases identitarias que nosotros tenemos aquí. En adición, también estamos haciendo control a algunos otros sitios arqueológicos, sobre todo en Licán, también otros sitios arqueológicos en las famosas Tolas de la Libertad vía San Luis. Y bueno, de eso los 20 sitios arqueológicos que también tenemos aquí en la ciudad de Riobamba. Ahora, detrás de esto, mucha gente todavía sigue siendo escéptica. Dentro de este predio que estaba buscado por muchos, inclusive ya casi confirmado para una instrucción en un cambio de espacios para construcciones, sin embargo, cuando se da a conocer de que este sitio tiene estas condiciones, pues todavía queda la duda, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, pero si era un matadero de basura, si solamente botaban cualquier cosa, ¿qué patrimonial puede existir eso? ¿Cómo se comprobó qué es lo que en realidad dio para poder darle esa característica a ese espacio? Bueno, exactamente como tú mencionas, Macají, bueno, para dar un preámbulo histórico, Macají básicamente tiene su fama, adquiere su fama desde 1919. ¿Por qué razón? Porque cuando empiezan las construcciones del ferrocarril en esta parte de Macají, empiezan a encontrar un montón de vestigios arqueológicos. Es decir, habían encontrado un montón de tumbas, habían encontrado un montón de material cultural como vasijas, herramientas de piedra, habían encontrado pisos, estructuras, etcétera. Entonces, tal fue la magnitud de lo que se había destruido en el marco de esta construcción de las vías férreas, que el doctor Félix Proaño, que era un académico de aquí de Riobamba, decide traer a Jacinto Gijón y Caamaño, que él básicamente era considerado, ¿no?, uno de los primeros arqueólogos del Ecuador. Entonces él llega de Quito acá a Macají en el año de 1919 y en efecto, él pudo vislumbrar toda esta magnitud de vestigios arqueológicos que estaban en Macají. Entonces él decide hacer un estudio y publica en 1927 una obra maestra, ¿no?, que es de las primeras obras de arqueología ecuatoriana, que es Contribución a los aborígenes de la provincia de Chimborazo del Ecuador, de 1927. Lastimosamente, a partir de ahí, no hemos tenido como que otro acercamiento a Macají. Entonces, por eso es que en nuestra memoria social el sitio de Macají ha ido olvidándose. O sea, no estaba dentro de esa parte de la historia. Exactamente, era como que a partir de esto que hizo Jacinto Gijón y Caamaño, pues básicamente había sido tan irrelevante para el tema de la sociedad, el tema de las autoridades, en aquel entonces hablamos, ¿no? Entonces había pasado como que un periodo olvidado. Entonces un pueblo y las personas que no tienen esta característica de la memoria social, pues pierden la connotación de los espacios. Entonces por eso es que Macají se ha configurado, ¿no?, como un espacio, como un botadero de basura, de escombros. Se había configurado como el tema del matadero, así como yo también lo he escuchado en muchas ocasiones, pero detrás de todas estas cuestiones negativas, debajo tenemos un verdadero tesoro cultural, pues, para los riobambeños. Ahora, dentro de toda esta configuración, descubrimiento y demás, el trabajo del arqueólogo, ¿cuál es? Ya, en principio es recuperar este sitio histórico, este sitio patrimonial. Pues básicamente uno de los planes que se generó desde la Dirección de Gestión de Patrimonio es la recuperación de este espacio. ¿Por qué razón? Regresando al tema de Jacinto Gijón y Caamaño, vuelve una nueva investigación en el año de 2022. Quien llevó a cabo esta investigación fue Cristian Maguirre, que es básicamente el arqueólogo del Espoch. Entonces, él al momento de hacer una prospección, que es lo que nosotros llamamos ver en dónde está, cómo se define un sitio arqueológico, él encontró en efecto unas estructuras Purúa. Entonces ahí es que nuevamente Macají viene como que a tomar esa importancia, ¿no? Entonces, con respecto a con este antecedente investigativo, lo que básicamente se hizo en principio es limpiar. Primerito fue limpiar, y es que en Macají, como sabemos es un sitio arqueológico, pues tiene un tratamiento diferente para el ingreso de movimiento, en este caso de tierras, maquinaria, etcétera. Debe contar con un monitoreo arqueológico. Entonces, lo que se hizo primero fue limpiar Macají, obviamente con el debido respaldo técnico. Posteriormente a esto, pues básicamente
¿Cuál es la idea de seguir recuperando este sitio? Es de seguir investigándolo y de conformar, ¿no? En este caso, este espacio para un proyecto a nivel macro. Ahora, todo el mundo dice que es un espacio que se debe optimizar, que se debe hacer algo ahí, pero dentro de la parte técnica, ¿qué se recomienda? ¿Qué podrías hacer dentro de ese espacio? Claro que sí. Los sitios arqueológicos básicamente están regulados por una resolución número 38, en la cual la dicta el Instituto de Patrimonio Nacional, ligado obviamente al Ministerio de Cultura. Entonces, ¿qué nos dice esta resolución número 38 del INPC? De que el uso de suelo es limitado para los sitios arqueológicos. En este caso, el uso principal es básicamente el tema de investigación, pero de ahí los usos prohibidos como tal son la construcción, por ejemplo, de infraestructura industrial, civil, urbana, etcétera. Entonces, debido a esta restricción, no se podría llevar a cabo algún tipo de proyecto de esta índole, ¿no? Como acabo de mencionar. Pero lo que se puede hacer ahí, como había mencionado en un principio, es un tipo de proyecto que esté relacionado a la conservación y a la puesta en valor del patrimonio que tenemos en Macají. Entonces, por esta razón es que uno de los proyectos que básicamente tenemos en mente es el Parque Arqueológico Macají, Parque Arqueológico y Ecológico Macají. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es de poner en valor todo este patrimonio arqueológico que tenemos ahí en Macají. ¿A través de qué? A través de un centro de interpretación, a través de unos espacios muy adecuados para que la gente pueda caminar, hacer actividad recreativa, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, sí lo permite el uso del suelo para un sitio arqueológico. Perfecto. Y como primera acción, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque finalmente ahorita es el terreno ahí y todo el mundo dice, no, es el sector arqueológico, pero todo el mundo dice, otra vez está abandonado y descuidado. Claro, exactamente. Bueno, una de las primeras acciones que ya se han llevado a cabo fue la limpieza del predio. Como justo habíamos tenido la oportunidad de enfatizar esto en otras intervenciones, hemos desalojado más de 280 volquetas de escombros. Entonces, esto ha hablado de cuánto tiempo ha estado abandonado este sitio arqueológico. Y entonces, una vez que está limpio, este espacio, lo que primero tenemos que hacer es un cerramiento. Entonces, este cerramiento igual está en proceso de desarrollo también para poder proteger este sitio, y vamos a tener algo muy interesante que va a ser la reforestación. Pero no va a ser cualquier reforestación, sino va a ser una reforestación, en este caso sustentable, con especies nativas que se han perdido bastante en Riobamba, ¿no? Aquí teníamos bosques de especies nativas. Y obviamente eso también forma parte de la recuperación de este espacio, ¿no? No solo de la memoria arqueológica, de la memoria social, sino de la memoria natural que tenía este lugar. Qué interesante. Entonces, hay una actividad a la cual tú llegaste a invitarnos. Precisamente. Bueno, les comento, el sábado que viene, sábado 29 de junio, se va a llevar a cabo un evento, precisamente el cual va a ser la reforestación y la plantación de algunas especies arbóreas nativas en el sitio Macají. ¿Esto por qué razón? Primero, por una razón de brindarle a este espacio un poco más de especies nativas, ¿no? En el cual se van a plantar el cedro andino, el tema de los arupos y tal. Entonces, esto también ayudará un poco a embellecer el espacio, ¿no? Además de darle este componente nativo y natural. Es muy interesante, ¿por qué razón? Porque con los eventos que nosotros estamos haciendo en Macají, lo que buscamos es nuevamente acercar a la sociedad. ¿Para qué? Para que nuevamente se ocupe, se adueñe, se empodere de este espacio que es, como digo, de beneficio colectivo. Entonces, esto es muy importante porque este evento, como digo, poco a poco tiene este objetivo de seguir acercando a la gente a adueñarse de este espacio patrimonial. Juanca. Sí, Neto, dos cosas que me parecen básicas. La primera, ¿qué se espera encontrar, William, aquí en este sector muy importante? Y ahora la gente debe saber, y para eso también, claro, son estas campañas adecuadas que ustedes están organizando. La gente debe saber que ahí ya no se puede hacer lo de antes, ¿no es cierto? Totalmente. El botar escombros, el botar basura, el ir a divertirse, entre comillas, tampoco se puede hacer. Esas dos cosas principalmente, la recomendación a la gente. ¿Y qué se espera, qué se presume que se va a encontrar en este sitio? Porque bien lo dices tú también, el alcalde de nuestra ciudad, John Vinuesa, también había contado lo que se pretende hacer ahí, y es un sitio, un parque
que además será de un gran atractivo turístico a nivel nacional y a nivel mundial. Precisamente, pues en principio, ¿qué es lo que nosotros esperamos de encontrar? Como digo, nosotros tenemos ya unos antecedentes investigativos dados por Jacinto Gijón y Camaño en 1919. Entonces, él, en su obra maestra que les acabo de mencionar, que es la contribución de los aborígenes de la provincia de Chimborazo, básicamente da de cuenta unas estructuras urbanas, es decir, unos muros de mampostería donde precisamente habitaban en este caso nuestros ancestros, los puruáes. También él había encontrado tumbas, había encontrado el tema de contextos domésticos, fogones, e inclusive algo muy interesante que me gusta mucho topar el tema es que Jacinto Gijón y Camaño también se sorprendió mucho por un montículo natural que existía ahí, el famosísimo y llamado Cerrito Macají. Este Cerrito Macají era como una tola, era como un montículo muy interesante, donde presumiblemente se llevaban a cabo actividades funerarias, se llevaban a cabo actividades adoratorias, porque como sabemos igual tenemos en la parte de la vista panorámica del sitio, tenemos algunos cerros que fueron considerados dioses tutelares para la cultura puruá, como es el Chimborazo, el Cariguairazo, el Altar, la Tungurahua, el Tulabuc y otros cerros internos como por ejemplo el Cachaguay, el Collay, etcétera, ¿no? Entonces, lastimosamente esta pirámide, esta tola, desapareció. Desapareció precisamente por el olvido que le dio la sociedad, en este caso al sitio Macají. La poca importancia que le prestaron. Exactamente, y ahorita donde estaba esta tola, que era gigante, tenía 50 metros de largo, ahora está construido el Colegio Jefferson encima. Ahí era donde estaba este santuario adoratorio. Entonces, por eso la importancia de cuidar Macají. Pero era gigante, ¿cómo sí, hicieron era para totalmente gigante. Era precisamente un evento de hace 60,000 años donde el Chimborazo tiene unos lahares y configura como una especie de montículos. Entonces, estos montículos los ocuparon los puruáes precisamente para esto, para el desarrollo de estas actividades funerarias. Lastimosamente, este montículo solo existe en los dibujos de Jacinto Gijón y Camaño, porque como menciono, hoy en día es el Colegio Jefferson. Y digo, este es muy importante, ¿no? Porque se nota cómo es este crecimiento no sustentado con el patrimonio. Entonces, por eso la importancia de cuidar Macají. Ahora, en las investigaciones que hizo Cristian Aguirre, encuentra los mismos muros que excavó Gijón y Camaño en 1919. Entonces, básicamente el contexto que Cristian encontró fue una casa puruá, probablemente, un fogón, una vasija in situ, nosotros los arqueólogos decimos en sitio, tal cual, sin ser alterada. Tenemos también restos, o sea, al lado de este fogón, tenemos restos de algunos animales faunicos como el venado, porque aquí la carne del venado era ampliamente consumida. Y el tema de que ahorita se están realizando algunos estudios para verificar qué es el contenido de estas vasijas, que puede ser maíz, puede ser chicha, puede ser otro tipo de leguminosas como el frijol, etcétera. Y algo muy curioso es que, a diferencia de Jacinto Gijón y Camaño, Cristian Aguirre lo que hace, bueno, aprovechando las tecnologías y todo eso, es el carbono 14. Y por medio del carbono 14 sabemos que Macají tiene una antigüedad aproximada de 1314 años. Vaya ahí. Exactamente. Entonces, o sea, eso quiere decir mucho antes del traslado, ¿no? Totalmente. Muchísimo antes de que inclusive lleguen acá los españoles, del traslado, las primeras riobambas, etcétera. Aquí, hace 1340 años antes del presente, es decir, antes de hoy, ya teníamos una sociedad muy compleja aquí en Riobamba. Entonces sí, eso también ayuda un poco a este argumento de que Riobamba es una ciudad milenaria. ¿Por qué? Porque aquí, como digo, era un complejo cacicazgo, unidades políticas, etcétera. ¿Y por qué la razón de por qué se establecen en Macají, no? Macají es un sitio importante. ¿Por qué? Porque está cerca del río Chibonga. Y siempre el tema de los ríos y las cuencas hídricas son focos de desarrollo de las civilizaciones y de las sociedades. Por el agua. Exactamente. Entonces, aparte de esta antigüedad y todo eso, lo que se pretende hacer en proyectos futuros es seguir encontrando estas estructuras, seguir viendo cómo estaba configurado este espacio, seguir develando el tema de enterramientos, porque precisamente también se presume que hay una necrópolis en esta zona del predio de Lourdes Macají. ¿Serio? Exactamente. Entonces es muy interesante porque, como digo, estos espacios son concebidos como
como sagrados y también están concebidos desde un punto de vista urbano como de los destinados para el tema de los enterramientos. Oye, qué contraproducente, ¿no? Porque, a ver, en el himno, inicialmente en los discursos y en la identificación propia de nosotros, los que nacimos bajo el 06, siempre tenemos a los puruáes en el filo de la boca. Pero en realidad, situaciones como estas que puedan verificar y evidenciar su presencia y que en realidad son los que nos dieron nuestra identidad y qué poca importancia le damos, ¿no? Totalmente, sí, realmente es muy contraproducente. Y bueno, aquí para contestar la segunda pregunta de Juan Carlos, es que obviamente nosotros ya hemos empezado a darle voz a Macají. Hemos empezado con el tema de como les mencionaba, de la limpieza, las investigaciones y todo. Y obviamente todavía hay algunos comentarios de que no, de que por qué este sitio patrimonial. A veces he escuchado esos comentarios de que par huesitos de perro, pero no es así, exactamente. En ocasiones algunas personas han tratado de hacerlo, pero como digo, no es la idea. La idea ahorita es conformar, o sea, un solo puño para, como digo, sacar adelante este sitio patrimonial. Entonces, obviamente, aquí lo que las personas no pueden hacer totalmente negado es el tema de volver a utilizar a Macají como una escombrera. Y qué irónico, ¿no? Porque yo estaba haciéndome eco del himno, ¿no? Dice, por tu raza purúa, raza noble. Y obviamente somos con ese complejo de buscar la nobleza solamente en lo empírico. Exactamente. Pero ya en lo práctico, cuando obviamente encuentras parte de esa identidad, en preservarlo, en rescatarlo y evidenciarlo, creo que debería ser el fundamento de todos, ¿no? Exactamente, ese es el fundamento y ese es el principio que nosotros, en este caso como Dirección de Patrimonio y también como Alcaldía, también queremos hacerlo. Es en este caso poner en valor todo esto, porque claro, si bien es cierto, nosotros tenemos una memoria colectiva del tema de Riobamba como tal, o sea, de la Riobamba española, de la Riobamba que se funda, los reasentamientos de donde se funda el Ecuador y todo eso, pero ¿qué pasa con la Riobamba de los puruáes? Esta es la Riobamba que está olvidada, es la Riobamba que en ocasiones no se ha querido ver, que se la ha minimizado. Entonces es momento de realzar esta Riobamba puruá. O esa Ricpamba también que muchas veces hablan. Sí, esta Ricpamba puruá, este Macají puruá, este Licán puruá. ¿Y es Macají, en serio? Sí, bueno, ese es un tema igual que hemos estado discutiendo mucho, porque Macají como tal, bueno, nosotros lo conocemos por el tema de la quinta, etcétera, el barrio, y Macají es escrito con J, pero al revisar algunos documentos históricos, sobre todo del siglo XVIII, es decir, me refiero a 1730, 40, 50, hay el tema de los obrajes, ahí en Macají. Entonces, cuando se abra el tema de Macají, o bueno, se lo escribe, se lo pone como obrajes de Macaxí, con X. Macají o Macaxí, como le quieran pronunciar. Entonces, es muy interesante porque el recuperar esto de Macaxí o Macají, obviamente con X, ¿no? Es lo que estoy yo refiriéndome. Es casi también como darle... México. Exacto, sí, justamente como México. Es darle un plus a este sitio. Es darle un plus único para lo que en efecto se está fraguando como investigadores, como dirección, como municipio y como proyecto. Juanquis. Exacto. Sí, William, aplaudimos esas campañas, porque sí, yo estaba pensando en la irresponsabilidad que teníamos cuando éramos muchachos y es que no sabíamos en realidad dónde estábamos situados, ¿no? Y qué es lo que debíamos hacer con estos sitios importantes. William, nos hablas de 1300 años aproximadamente. Dentro del cantón Riobamba, ¿se le puede tomar como las construcciones más antiguas? Bueno, con respecto a tu pregunta, es que, bueno, aquí en Riobamba en principio no se han desarrollado muchos estudios arqueológicos, lastimosamente ha sido muy limitado esto y por eso es que tampoco tenemos mucha información con respecto a fechas radiocarbónicas, etcétera, ¿no? Pero les comento que Macají no puede ser la ciudad más antigua. ¿Y por qué razón? Porque una arqueóloga norteamericana que es de apellido Beckwith vino en el 2012 a hacer un reconocimiento por toda la cuenca del río Chibonga. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que ella en el cerro Collay encuentra material de lo que nosotros los arqueólogos llamamos el formativo. Y el formativo está muchísimo antes de lo que es Macají, porque Macají y esta fecha de 1340 está en un periodo inclusive después de Cristo. En cambio, el tema de lo del formativo le tenemos antes de Cristo.
Aproximadamente aquí en el Ecuador está datado de 3500 hasta el 400 antes de Cristo. Entonces sí, Riobamba puede ser una ciudad mucho más antigua y por eso la importancia del estudio arqueológico aquí en el cantón. Por eso todo lo que nos han hablado acerca de que las primeras personas en esta América pasaron por el estrecho de Bering, ¿no? Es muy real y mucho antes de lo que a veces las religiones por tratar de manipular los inicios y la génesis de todo nos han dicho. En realidad es contrario a eso y ustedes son los que se encargan de enseñarnos que no es así la historia, William. Precisamente, pues básicamente lo que nosotros hacemos es un poco distanciarnos de esta teoría del creacionismo, que si bien es cierto es la que ha sido la principal, en este caso, fuente de la génesis humana. Pero nosotros los arqueólogos en este sentido, como bueno, habíamos mencionado, somos los aventureros, los que nos encargamos de buscar, ¿no?, los rastros de las sociedades antiguas, etcétera. Precisamente hay unos arqueólogos que se dedican al estudio del origen del humano, desde los homínidos, que estamos hablando de 2 millones de años. Y claro, obviamente, aquí el tema de nosotros es también develar un poco el tema de la historia humana, de cómo han sido las migraciones, de cómo han sido los establecimientos, cómo los seres humanos han sobrevivido a los múltiples, porque eso sí, recordemos que los problemas que tenemos actualmente los tenían ellos también en el pasado. El tema de desastres naturales como erupciones, terremotos, cambios climáticos, que eso es muy importante. Y aquí es donde la arqueología se conecta con la actualidad, porque nosotros tenemos unos ejemplos muy claros de cómo sociedades han colapsado por los cambios climáticos. Y eso es lo que nos podría llegar a pasar si nosotros no somos sustentables en este momento. Qué bueno. Entonces ahí sí ya obviamente uno empieza a analizar con otra situación cuando te vas alimentando de información verídica, ¿no? Totalmente. Y dejas esas situaciones que son muy superficiales o poca fundamentación dentro de sus afirmaciones. ¿Qué poder sugerir para empoderarnos más, para apropiarnos, porque es lo que necesitamos, y obviamente empezar a redescubrir lo que obviamente nos debe dar identidad correcta y verdadera? Totalmente. Bueno, como un primer paso para este empoderamiento, como digo, es ya tenerle un respeto al predio de Macají, específicamente hablando, y no solo a este predio, sino que tenemos varios sitios arqueológicos aquí en Riobamba. Entonces, aterrizando en el tema de Macají, lo que necesitamos para empoderarnos es eso, tenerle respeto, ya no verle a Macají como un basurero, sino verle como un potencial cultural y arqueológico. Y aquí voy a dar un ejemplo: el Parque Arqueológico Pumapungo en Cuenca tiene aproximadamente 40,000 visitas al año, y al nosotros tener un parque arqueológico aquí en Riobamba, que sería algo muy nuevo, algo muy novedoso, de igual manera ayudará al tema del turismo. Pero para eso necesitamos que, por favor, se vea a Macají ya como un sitio con este potencial, que no se lo vea como una escombrera, que no se lo vea como un basurero, que no se lo vea como un lugar donde prolifera la seguridad. No se preocupen, la inseguridad, perdón, no se preocupen. Nosotros poco a poco ya estamos hablando en este tema, vamos a aumentar los controles con la ayuda de en este caso de comisaría municipal. Vamos a empezar a adueñar otra vez el espacio al tema de Riobamba. Como una segunda recomendación, a mí me encantaría que el tema de Macají también resuene en muchas de sus mentes, pero no solo como algo de curiosidad, sino como algo de consulta. Nosotros en la biblioteca, como cuando ustedes gusten, tenemos el tema del libro de Jacinto Gijón y Camaño. También en internet ustedes pueden observar el tema, sobre todo en las noticias, de lo que se ha descubierto con Cristian Aguirre. De igual manera, aquí en la dirección lo que queremos hacer también son precisamente estos acercamientos a través de la radio, a través de otro tipo de programas, para un poco igual dar a conocer lo que tenemos en Macají. Entonces, esa es mi recomendación ahorita. Y obviamente también invitarles a que formen parte de este evento el sábado 29 de junio, porque Macají no solo es de nosotros, de yo como arqueólogo, de la Dirección de Patrimonio del municipio, es de toda Riobamba. Entonces, obviamente su presencia va a ser muy importante, porque en esta jornada nosotros vamos a tener un montón de microeventos en los cuales también vamos a explicar la importancia y qué hay en Macají. Sin lugar a dudas que sí. Yo creo que es un potencial fundamental para poder reafirmar eso que nos hace falta, para identificarnos. Porque yo soy un irreverente de la historia, y realmente cuando escucho muchas cosas soy bastante incrédulo. Por ejemplo, cuando yo veo el monumento al Puruá, tengo una irreverencia porque, o sea, somos tan idealistas
de creernos gigantes, de creernos superpoderosos, que ni el frío nos tenía miedo en la antigüedad, porque finalmente con ese taparrabo que le hacen al Puruá, creo que muy difícil se identifica con alguien que pueda sentarse en este sitio, de esta geografía, con este clima, ¿no? Totalmente. Y claro, luego van las fechas que obviamente nos van identificando, ¿no? Y que todavía sigamos hablando de que tenemos que ir identificarnos con ciertos ponentes de la historia y apropiarnos de esos que a lo mejor no nos pertenecen, olvidándonos de aquellos que sí nos pertenecen y que estamos enterrándolos y perdiéndoles en la memoria, y creo que tenemos que volver a redescubrirnos para identificarnos. Exactamente. Bueno, con respecto a lo que tú mencionas del tema de los monumentos, es una de las cuestiones que yo critico, y obviamente no solo a nivel de Riobamba, sino a nivel nacional, te diría yo, porque también tenemos otros exponentes del tema de los señoríos étnicos. Por ejemplo, en Mocha tenemos a Sopo Sopangue, igual vestido con un taparrabo, y eso obviamente es como muy idealista, como muy hedonista, no lo sé, hasta cierto punto. Pero aquí, ¿cuál es la importancia? Igual, vuelvo a la arqueología. Nosotros cuando hacemos excavaciones sí detectamos restos de fibras textiles. Aquí en Riobamba y en toda la región interandina, en la costa y también en la Amazonía, se vestían con finos textiles, hechos sobre todo de la alpaca, de las llamas. También se extraía de la fibra de algodón, que es una materia prima que ya la habían domesticado hace 5.000 años aquí en Ecuador. Entonces, aparte de eso, también tenemos la planta del ceibo, de donde también se extraía el algodón. Y obviamente aquí hay algo muy importante que considerar. Aquí tenemos bastante cabuya, y la cabuya también era utilizada como una fibra para la vestimenta. Entonces sí, nosotros aquí normalmente tenemos esa concepción muy negativa, ¿no? Precisamente que nos ha llegado de Occidente, que por poco la gente aquí en taparrabos y salvajes. Mentira, aquí habían unas sociedades increíbles, y obviamente con el tema de los textiles aquí se vestían muy finamente, muy finamente. Y abrigados, porque no creo que no hayan sentido frío antes. Claro, por eso es las vestimentas de estas, sobre todo del alpaca, que ayuda a mantener el calor térmico de la piel. Sí, exactamente. Bueno. ¿Qué opinas, Juanquis? Sí, claro, bien abrigados, con toda seguridad, no dudamos. Más que vos, ¿no? Más, pues. Y no eran tan cortitos como uno, pues que la grasa también le ayuda a protegerse. Antes también se había echado al negro, no solo ahora. Claro. Dos cosas en la parte final, William. La primera, que este parque arqueológico va a llevar años, y la gente debe saber eso. Las investigaciones están para eso, para ayudarnos a entender, y esto, para poderlo concretar como la gente se podría imaginar, va a llevar años, pero es un gran inicio el que ha dado también la alcaldía de la gente. La segunda, qué chévere tenerte acá y poder conversar de estos temas. Visítanos más seguido, por favor, porque la ciencia nos ayuda a eso, a conocernos, a saber de dónde venían nuestros antepasados. Además, más allá de tener esa visión de la fe y creer de manera irrestricta lo que por costumbre nos vienen diciendo, ¿no es cierto? La ciencia en realidad nos ayuda a saber la realidad, y ustedes están para eso, y nosotros para comunicar todos sus descubrimientos y sus estudios. Así que qué chévere, William, bienvenido a la de Riobamba siempre. Sí, bueno, muchísimas gracias. Y pues en efecto, la ciencia nos ayuda a un poco comprender el tema de qué es lo que pasaba en el pasado, qué es lo que había aquí en estos territorios, cómo eran las dinámicas sociales, culturales, políticas, etcétera. Entonces sí, bueno, como un preámbulo, precisamente nosotros hemos dado el primer paso en este caso en esta gestión. Aparte de eso, como justamente mencionas, el tema del parque arqueológico sí es a posteriori, es decir, va a tomar un poco de años, pero una vez que este proyecto se consolide, va a ser uno de los proyectos más grandes que va a tener aquí Riobamba, sobre todo con respecto al tema del turismo, ¿no? Que es algo que también nos ayuda bastante a mover, en este caso, la dinámica económica local. Chévere. William, gracias por estar con nosotros. La invitación está nuevamente sábado 29, ¿desde qué hora? El sábado 29 de junio, desde las 9 de la mañana, pueden acercarse ya al predio de Lourdes Maqueje. Las plantitas las provee ustedes, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, aquí también hay que agradecer mucho a la empresa privada
que es Urbano Express, que básicamente ellos son los que nos han donado estos árboles y también los que también tienen un compromiso con este tema de aportar a la ciudad y también aportar al patrimonio arqueológico de aquí. Perfecto, entonces vamos a padrinar un árbol. ¿Mande? Vamos a padrinar un árbol. Exactamente, sí. Porque eso también es muy importante, cuidarlo después, ¿no? Es decir, apadrinar un árbol, cuidarlo, que no se convierta en basurero. Igual, eso está totalmente prohibido. Nosotros, por los vecinos, tenemos una comunicación muy importante. Entonces, cuando ellos ven algo de basura, lo que sea, nos llaman enseguida. Muy bien. Gracias. William Roballo no es Indiana Jones, pero anda en los mismos pasos. Exacto. Buscando tesoros. Sí, buscando los tesoros y buscar develar esta Riobamba milenaria que tenemos aquí. Gracias por estar con nosotros, mi querido William. Será hasta Muchas una gracias, próxima Nati. aquí en Buenos Días, Riobamba. Hemos dialogado con el